En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos vamos a encomendar al Señor, pidiéndole a Él que Tina, fuente de por favor, sabiduría, tráeme los audífonos. fuente de sabiduría, que nos regale la gracia de siempre Escucha muy mal. tener un corazón abierto y disponible para formarnos, crecer en la fe y apreciar más el magisterio de la Iglesia, que siempre nos ilustra y nos ayuda a vivir de una manera práctica la vida cristiana, iluminando diferentes ámbitos de nuestro quehacer, especialmente lo que refiere a la pastoral, Que ahí no vas a ámbito de la escuchar todo. pastoral Ahí vamos social. a ver si se escucha. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y mujeres, bendito y el bendito fruto sea de el tu fruto de vientre. tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros, nosotros pecadores, ahora y ahora en y la en hora la de hora nuestra de muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al que está administrando el sitio, le cuento que hay varias personas que están en sala de espera y hay que ir integrándolos porque si no, no van a poder entrar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno poder verlo. Algunos nos hemos visto en misa, otros seguramente nos hemos ido viendo en diferentes instancias en este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo tan particular para todos nosotros. A continuación, yo cómo quiero hacer esta presentación. En primer lugar, yo quiero mostrarles, he preparado un PowerPoint, ¿cierto? Que es más bien ilustrativo de lo que estamos hablando, que justamente el documento Fratelli Tutti, de que la encíclica social que nos regala el Papa Francisco el día de San Francisco de Asís, y que nos ayuda muchísimo a poder conocer más el pensamiento social de la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia. Ahora, sin más, ¿cómo vamos a hacer la presentación? No sé si están viendo, ¿no? ¿Pueden ver? ¿Se ve o no se ve? Correcto. Bien. Voy a hacer una presentación que va a tener, va a durar unos 25 minutos máximo, y después vamos a hacer un espacio de diálogo, preguntas, consultas. En total el encuentro no debería durar más de 50 minutos, una hora máximo. Nuestro documento, el que estamos presentando, que es denominado Fratelli Tutti, ahí aparece bien, ¿o no? Sí, se ve muy bien. Fratelli Tutti, como dice, quiero primero siempre, por un tema de gusto personal, siempre me gusta explicar la textura de un texto, es decir, cómo se entiende, cómo está articulado, cómo es su organización, porque la organización nos refiere mucho del contenido del texto. Este documento es una expresión, primero el nombre, proviene de una expresión que usó el mismísimo Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y proponer una forma de vida con sabor al Evangelio, ¿cierto? Una forma de vida con sabor al Evangelio. Entonces, el nombre nos dice, nos habla de un santo, ¿cierto? Pero también nos habla de la propuesta de un santo de una vida conforme al Evangelio, es decir, nos expresa un estilo de vida. El texto no es un documento dogmático, sino que es un documento que propone más bien un modo de ser social en relación a otro. Por eso este documento se circunscribe a lo que son las encíclicas sociales. Dentro de la órbita de los documentos del Magisterio de la Iglesia, esta es una encíclica de carácter social, como es Laudato Si, Rerum Novarum, Sollicitude Rei Sociali, Laborum Exercem, Quadragesimo Annus, etc. Caritas in Veritate, por ejemplo, del Papa Dios es Caridad, del Papa Benedicto. La geografía del texto tiene 8 capítulos, 287 numerales y 37.280 páginas.
Me parece muy importante decir este detalle que no es menor, porque expresa también una diferencia entre otros documentos. Por curioso, me metí algunas encíclicas y otras encíclicas sociales como Rerum Novarum es 3 veces más chica, 3 veces más chica. Es decir, estamos hablando de un documento grande, grosso. También debo decir que parte de la riqueza de este documento es que es un documento que tiene un orden que no es tan sistemático, no es un orden sistemático como vamos a ver a continuación. El segundo elemento que me parece importante es decir cuál es la pretensión del texto. Hay varias personas en sala de espera para el que tiene que darles la pasada. El texto tiene una pretensión o una propuesta. El texto quiere promover la fraternidad y la amistad social. Este documento no quiere proponer un nuevo sistema económico, político, social, cultural. Eso es consecuencia. Quiere ir a los fundamentos, es decir, cómo nosotros construimos una sociedad donde imperen los criterios del Evangelio, y el Papa dice que hay 2 grandes elementos para poder lograr esto, y él dice la fraternidad y la amistad social. Me parece que es muy importante recordar que estas 2 expresiones son expresiones que el Papa ha logrado también trabajar con otras denominaciones religiosas. Por ejemplo, en Abu Dhabi, a propósito del encuentro con el mundo islámico, donde esa famosa declaración que dice los puntos de encuentro que podemos proponer a la sociedad y al mundo, y que no solamente son propios de los cristianos, sino también de los musulmanes y otras denominaciones religiosas. Estas 2 propuestas del Papa, fraternidad y amistad social, suponen a lo menos 4 conciencias. Estamos siempre en la parte introductoria. 4 conciencias. La primera conciencia es la conciencia de que participamos de una familia, hay una pertenencia común a la familia humana. Esto me parece que es muy importante tener conciencia. El Papa está hablándole a una humanidad que trasciende el mundo católico. El objeto de la encíclica, o a dónde quiere llegar la encíclica, va mucho más allá del mundo católico. Es decir, no está pensando solo en nosotros, sino que está pensando en toda la humanidad. Por eso, la familia humana. Lo segundo es la conciencia de que así como pertenecemos a una familia común, la conciencia de que somos hermanos, somos todos hijos de un solo creador. Las 3 grandes religiones monoteístas, el catolicismo, el islamismo, el cristianismo, el islamismo y los musulmanes, participamos de esta misma creencia que nos hace familia. Hijos de un mismo creador. Lo tercero es la conciencia que vamos todos en la misma barca de la humanidad, de la casa común, de la creación. Es decir, hay lugares que nos generan una comunión, nos guste o no nos guste. Somos parte de una misma realidad. Si se afecta la Amazonía y nos falta agua, le falta agua a toda la humanidad. Si tenemos problemas de carácter económico, hoy día lo vemos, o la misma pandemia que uno pensaba que era un problema chino, después pensábamos que era un problema europeo, es un problema de toda la humanidad. En un mundo hiperglobalizado e hiperconectado como el nuestro, los problemas tenemos que tener una conciencia de que todos somos parte de una misma barca y por lo tanto una conciencia común. Y finalmente, la conciencia que ya me adelanté del mundo interconectado y globalizado, y que solos no podemos salvarnos. Es decir, el camino nuestro va siempre en comunión con toda la humanidad. Estos elementos son bastante evidentes, pero siempre es bueno resaltarlo, y siempre están al servicio de estos elementos centrales, fraternidad y amistad social. Hecho el punto, el Papa nos propone un documento que tiene índices que parten de la realidad, ¿cierto? Es un mundo que está centrado en una serie de elementos de análisis de la realidad, el ver. Después un segundo momento que hay una iluminación bíblica, el capítulo 2, que es la lógica del buen samaritano, que toca transversalmente todo el documento y que propone una modalidad de fraternidad. Y a partir del capítulo 3 en adelante es una propuesta de desarrollo, cómo ayudamos a la fraternidad.
¿Cómo ayudamos a la amistad social? ¿Cómo ayudamos a estos dos ejes que propone todo el documento? No voy a detenerme en la enumeración de los títulos de los 8 capítulos, porque los vamos a ver en su mérito cada uno, pero me pareció importante mirar la totalidad, viendo el método. El método parte de la realidad, un mundo de sombras, después una iluminación bíblica, es decir, la revelación nos dice algo a este mundo, y lo tercero, una propuesta, a partir del capítulo tercero, que es una propuesta que nos toca a todos y también a las religiones en el último capítulo. ¿Cuáles son las sombras del mundo cerrado, como dice el Papa, o los problemas globales que exigen soluciones globales? El primer capítulo es bastante fuerte, es bastante pesimista. Yo diría muy crítico de la realidad actual con buenos fundamentos, ¿cierto? No me voy a detener en esto porque creo que es bueno que lo leamos, pero el análisis de fondo de la crítica del Papa es a un mundo profundamente excluyente y narciso, donde la Iglesia no está exenta del narcisismo, por supuesto. Es decir, el Papa enuncia las aberraciones con las migraciones, las mafias, el deterioro de la ética, el mal uso de los medios de comunicación social, la pérdida de sentido de lo social y de la historia, el egoísmo, la falta de interés, en fin, son una serie de elementos que dicen esto destruye o no permite la fraternidad, esto complota contra el desarrollo de la sociedad, una sociedad fraterna y que tenga las 4 conciencias que yo enuncié al principio de nuestra presentación. Entonces el Papa dice, a estos problemas globales se exigen soluciones globales. Se exigen soluciones globales. A problemas globales, soluciones globales. Y el Papa dice, frente a estos problemas, más que economía, más que sociología, más que psicología, más que computadores, la palabra de Dios, el buen samaritano. Dice, ¿qué nos enseña el buen samaritano para construir fraternidad y amistad social y que nos pueda iluminar en este mundo con tantas sombras y que nos permite construir una propuesta novedosa? Y el Papa, a partir de la lectura del buen samaritano, que no me voy a detener, el eje de la propuesta es: el buen samaritano construye puentes y no muros. Construye puentes. Porque en el buen samaritano nos damos cuenta que estamos hechos para el amor. Estamos hechos para el amor. Y en este punto, lo primero dice, hay 4 elementos que son muy importantes que yo quise resaltar, los verbos, que es reconocer, amar, salir y abrir. Reconocer a Cristo en el rostro de los excluidos. Es decir, para el cristiano la fraternidad no se fundamenta en una horizontalidad sociológica de conveniencia, se fundamenta en que en el hermano está Jesucristo. Amar según una dimensión universal, es decir, un amor de totalidad, como lo hace el samaritano, que ama a un otro que no conoce, pero en ese otro está la totalidad de la humanidad samaritana y la totalidad de la humanidad caída. El tercer punto es el salir de nosotros mismos, que es la experiencia del amor, el amor verdadero, que es un amor de donación. Hay un teólogo Romano Guardini y sobre todo von Balthasar que hablan de la extroversión, es decir, yo salgo de mí mismo. El amor no es amor si no salgo de mí mismo. Cuando dicen, no, yo amo tanto a los demás, pero cuando lo que hago es para sentirme bien en conciencia, eso no es amor. Eso es narcisismo puro. El Papa resalta muchas veces el tema de la salida de uno mismo y que se expresa en abrir el corazón al prójimo. Abrir el corazón al prójimo para entrar en un dinamismo de la comunión universal. Aquí la base del buen samaritano es que el buen samaritano miró a su entorno y amó a su entorno. Miren, cuando uno hace los análisis, que yo me mato la risa, porque todos nosotros somos presa de esos análisis, que son análisis que a nivel de iglesia son sumamente intraeclesiales, nos preocupamos tanto de nosotros mismos,
y se nos pierden los pobres, los que sufren, los abandonados, porque nos cuesta tener una lógica de salida. Y lo digo en la dimensión personal, en la dimensión eclesial. Aquí hay una propuesta del Papa que es muy coherente con todo su magisterio. O sea, el Papa desde el documento 1, particularmente Evangelii Gaudium, que es como su hoja de ruta en su ministerio episcopal, en su ministerio petrino, el Papa nos reitera una y otra vez la lógica de salida. Por eso es que en los documentos del Papa, en las propuestas del Papa, el Papa pocas veces se detiene en la organización eclesial, sino que su mirada está puesta en la historia que hay que transformar y donde hay necesidad de fraternidad, hay necesidad de amistad social, hay necesidad de encuentro. El paradigma del samaritano. Aquí yo salgo al ruedo porque algunas personas han criticado al Santo Padre porque dicen que este documento tiene pocas citas bíblicas. Yo entiendo esa crítica para alguien que no es católico o que no tiene idea, pero para una persona que tiene una formación medianamente cristiana se da cuenta que el eje del documento es bíblico. No tiene que, a lo mejor no hay tantas citas numeradas, pero el eje está en el texto del buen samaritano. Es profundamente bíblico el texto, porque a veces uno puede decir, no, es que el Papa no citó textos bíblicos, pero es que puede que no hayan tantas citas explícitas, pero el eje es el texto del buen samaritano, que es un texto bíblico. El tercer punto, ya empezamos a la propuesta. ¿Cuál es la propuesta que el Papa nos hace en su documento? Y yo diría que la propuesta más marco es pensar y gestar un mundo abierto. Un mundo abierto que significa apertura al otro, que ya no me voy a detener en este tema, y que significa la caridad, la comunión, la fraternidad, el encuentro. Y esto supone reconocer al hermano como un otro que tiene una valía, que tiene un valor. Y la apertura al diálogo, que lo veremos en los capítulos posteriores, que el Papa lo dice con una imagen preciosa: derrotar el virus del individualismo. Derrotar el virus del individualismo, que nos permite que todos demos lo mejor de nosotros. ¿Cuáles son los instrumentos que nos propone esto para el diálogo? La benevolencia, es decir, el bien del otro, y la solidaridad. Cuando nosotros nos queremos abrir al diálogo y abrir al otro, la benevolencia es una expresión muy concreta, que es muy transversal, que incluso toca a los no católicos. Cuando uno es benevolente, el otro se siente querido, amado, respetado y por lo tanto aceptado, aunque tengamos opiniones distintas. Y la solidaridad, que se hace cargo de la fragilidad y se expresa en el servicio a las personas y no a las ideologías. Al servicio a las personas y no a las ideologías. Aquí el Papa toca a valores que son tremendamente universales, tremendamente universales. Hecho este punto, cuando el Papa, como hemos visto, ¿cierto? El Papa nos invita a este mundo abierto. Él dice un corazón abierto al mundo entero, en el número 4. Y cuando habla de un corazón abierto al mundo entero, empieza a tocar los conceptos que son inspiradores y que al final del día son esenciales. Yo quiero decir que el documento tiene un orden que cuesta, o sea, si uno quiere ver una cosa sistemática, creo que no es la forma de leerlo, sino que uno tiene que leerlo de una forma espiral, porque va tocando los conceptos y los va profundizando progresivamente. El capítulo 4, un corazón abierto al mundo, que significa, aquí uso 4 verbos que el Papa utiliza muchas veces, no solamente acá, sino que en otros documentos: acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y a todos los marginados. Es decir, no hay posibilidad de fraternidad universal ni amistad social si hay algunos que están fuera, del sistema. Y fuera del sistema no solamente implica a los pobres, sino también los marginados, los abandonados, los proscritos. La violencia tiene como germen de inicio que no acepta a otro. El cristianismo integra a otro. Por eso, no hay, como lo veremos más adelante, no hay nada más ajeno al cristianismo que la violencia, en cualquiera de sus expresiones. Desarrollar una conciencia que nadie se salva solo, ya lo dije, y buscar un desarrollo social, político y económico que tienda al desarrollo solidario de los pueblos. Aquí el Papa, nuevamente, cuando hablamos de fraternidad y amistad social, el Santo Padre
una y otra vez insiste en que estamos hablando de un mundo en el cual todos somos parte. Todos somos parte. Claves en este capítulo, que a mí me parece que son importantísimas para nosotros para entender este capítulo, que a mi juicio es un capítulo clave, un corazón abierto al mundo entero. La primera es la expresión de la gratuidad. Esta expresión es una expresión exiliada de la posmodernidad. Es decir, cuando alguien le hace un bien a uno, uno dice, ¿qué me va a pedir? Si a uno me mataba la risa un joven que me contaba que un amigo lo había ido a ver y le había prestado la materia porque la había podido desarrollar mejor de la universidad, y él, la única intuición que tuvo en su corazón es ¿qué me va a pedir este después? En vez de agradecer el bien que le estaba haciendo. Y efectivamente no le pidió nada. Pero la gratuidad está muy desconectada de nuestra vida. Para nosotros la gratuidad o la asociamos a te van a hacer leso, o no la comprendemos porque siempre tenemos que tener algún interés. La gratuidad es todo lo contrario. Hacemos las cosas porque son buenas, sin buscar otro resultado que el amor. Y esto incluye a tantos. Incluye a tantos. Y lo segundo, una cultura abierta y acogedora. El Papa siempre en el texto tiene siempre los migrantes que giran una y otra vez, porque el Papa ha asumido este tema como, o sea, así como hay problemas sociales que son muy relevantes en otras épocas, el gran problema social de nuestro tiempo es la migración. La gran mayoría de los migrantes deben emigrar de sus países por razones de que en sus países no encuentran las cosas básicas para poder desarrollarse. Luego la migración está unida a la pobreza, está unida a la pobreza. Si nosotros hablamos de un mundo abierto y de un mundo gratuito, qué esencial, y ahí el Papa entra en un tema tan actual para nosotros, la mejor política. El Papa reivindica el valor de la política como un servicio al bien común y como un servicio que está lejano de cualquier populismo y que promueve el bien del pueblo. La palabra pueblo en la teología, porque no nos olvidemos que este es un texto magisterial, no sociológico, indica a la totalidad del pueblo, de la iglesia, pero indica a los que caminamos juntos en una dirección del punto de vista teológico bíblico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una mejor política, es una política que integre las categorías del capítulo 4 y el capítulo 3 y que se manifieste en un modo de construir la sociedad que tenga el criterio del bien común, del no populismo, sino de lo popular, que el Papa hace una distinción que me parece que es importante profundizar, que se refiere a lo del pueblo, y lo pueblo entendido que todos somos pueblo, no un grupo u otro grupo determinado. Ahora, él dice, en este orden de esta nueva comprensión de la política, el alma tiene que ser la caridad social. Por eso propone cosas muy concretas. Rehabilitar la política, es decir, el alto concepto de la política como una obra de caridad para el bien común. Lo segundo dice que esto supone un sentido social, es decir, esta caridad es una preocupación auténtica por el bien común. No es circunstancial. Hoy día decimos esta persona es muy política porque actúa por conveniencia. Pero el Papa dice, atención, la política es una obra de caridad, de amor al pueblo. Y esto dice cómo se hace a partir del amor social, que lo voy a profundizar en unos momentos más, que el amor social significa la fraternidad vinculada a que todos somos hermanos, como ya lo dije, y que tenemos un camino común. Tenemos un camino común. Entonces el amor social, con esta comprensión de la caridad, nos renueva y nos permite construir un proyecto común. Ahora, esto es muy importante y aquí hago una cita. La caridad necesita la luz de la verdad, de la razón y de la fe. La caridad no es... tal vez lo puedo explicar así. El Papa, a diferencia de una cultura fragmentada, donde la cabeza pareciera ir de manera separada de la razón, del amor, distinta de la caridad,
la caridad, la fe, la verdad y la razón caminan unidas, son parte de una totalidad. Esto nos va a ayudar a entender lo que sigue. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del diálogo y de la amistad social, nosotros estamos diciendo, para construir el futuro, tenemos que comprender que el futuro se sustenta en la caridad del buen samaritano, que tiene una lógica de la gratuidad y de la donación, de salir de uno mismo para entrar en diálogo con los demás. Ahora, capítulo sexto, cómo nosotros vamos articulando este proceso de reconstitución social con una nueva dinámica de la política. La tarea de la política y de los políticos ya anunció la tarea de la sociedad. Y el Papa dice, el primer paso para acercarnos, expresarnos, conocernos, comprometernos y buscar puntos de contacto es el diálogo. El diálogo es el primer paso. Pero el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, porque en todos puede haber algo de verdad, intereses legítimos. Esto no significa que el diálogo sea una suerte de cazuela donde vamos a resolver lo que nos conviene o un diálogo que no tiene identidad. Acuérdense lo que dije en la presentación anterior, la caridad necesita verdad, razón y fe, porque el diálogo no es desde el neutro que se encuentra con un otro y se neutralizan para buscar algo neutro, sino es el de que tiene una identidad con otro que tiene una identidad distinta y son capaces juntos de buscar un camino común sin negar ni transar en lo que son, sino buscar los espacios de encuentro. Esto es muy relevante porque la mala comprensión que a veces podemos tener del diálogo nos puede llevar, por un lado, a neutralizarnos y dejar de ser lo que somos, y por otro lado, asustarnos con el diálogo, porque uno dice, no, es que si yo dialogo estoy diluyendo lo que creo. Pero el diálogo es la invitación a que juntos busquemos elementos comunes que nos puedan ayudar a construir, sabiendo que somos muy distintos, que tenemos posiciones muy diversas y que evidentemente que esa diversidad es legítima, es respetable, pero tenemos una propuesta común. De ahí viene la fraternidad y la amistad social como elementos centrales. El Papa insiste en todos esos documentos magisteriales del tema del diálogo, en todos, sin excepción. Ahora, en relación al diálogo, me parece importante dos elementos que el Papa acentúa con fuerza. Lo primero, la alerta sobre el relativismo, que ya lo expliqué, que disfrazado de tolerancia termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Es decir, que la vida cristiana sea, o la vida social o los valores se licúen. No es esa la idea. Porque lo contrario al relativismo, la identidad que es una diferencia, y cuando la diferencia no es una amenaza, sino una riqueza. Y el segundo elemento que dice que son claves para el diálogo el Papa propone cambiar la falsa tolerancia por un realismo dialogante. La falsa tolerancia es que dos se toleran, pero en realidad no se toleran. Al realismo dialogante, decir, bueno, ¿en qué podemos estar juntos sabiendo que tenemos muchas cosas que nos separan? Y para eso, importante lo que ya vimos, los elementos anteriores, la apertura a lo otro, el amor, la actitud del samaritano. Caminos de reencuentro. El Papa vuelve como al análisis del número 1, ¿cierto? El análisis que yo les decía que es tan crudo, y dice, la paz, particularmente, que es el tema del reencuentro, requiere la práctica del perdón, eliminar toda guerra, y el Papa hace una alusión especial al tema de la pena de muerte. Pero en el fondo, lo que hay detrás es que para reencontrarnos con el diálogo tenemos que perdonar y tenemos que ser agentes activos de la paz. La esperanza común tiene que ser la paz y dejar toda venganza de lado. Ahora, evidentemente que esto, lo anterior, ¿cierto?, expresa un aspecto particular que el Papa va en la lógica de eliminar los muros y generar puentes, establecer espacios de encuentro y de reencuentro que nos permitan
que nos permita en el fondo poder construir fraternidad y amistad social. Ahora, finalmente, el capítulo 8 refiere a las religiones, cómo las religiones aquí tienen un aporte extraordinario. Y tienen un aporte extraordinario las religiones porque justamente ellas nos permiten descubrir, profundizar y valorar desde la búsqueda de Dios aquellos elementos comunes que nos acompañan a todos, que explican lo que somos y que le dan sentido a nuestro caminar como humanidad. El Papa, a partir de Abu Dhabi, ¿cierto?, del encuentro con los musulmanes, dice: la fraternidad es posible, la amistad social es posible, todos podemos caminar juntos. Y es muy bonito porque la declaración del Papa con el imán declaran juntos que el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, no lleva al odio, no lleva a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso con todos. Las religiones están al servicio de esta fraternidad. Claves conceptuales que me parece importante, aunque reitero, la fraternidad que derriba muros y construye puentes, la fraternidad, ¿cierto?, y se concretiza en la caridad, en el bien del hermano y en la solidaridad, y que hace relucir en la bondad del corazón humano. La fraternidad, la fraternidad. Y lo segundo, libertad, igualdad y fraternidad, es decir, la libertad es muy valiosa, en nuestra sociedad se defiende con uñas, la igualdad tiene un valor, pero sin fraternidad está coja. La fraternidad en el sentido de la relación de que yo me hago cargo del otro. Miren la libertad cuando yo soy libre, la libertad llevada a ultranza lleva al liberalismo con todo lo que nosotros conocemos. La igualdad llevada a ultranza anula la riqueza de la diversidad. Cuando esto está fecundado por la fraternidad, la libertad quiere su lugar, la igualdad su lugar, y la fraternidad hace relucir el amor que existe entre todos. Y lo segundo, la amistad social, que en el fondo es una síntesis de lo anterior, ¿cierto? La diversidad constitutiva del tejido social debe generar un pacto, una amistad que suponga el encuentro, el vínculo, y que nos permita a todos construir valorándonos mutuamente a partir del diálogo. El diálogo es condición de posibilidad para construir. Y el Papa dice: el diálogo de la cultura popular, de la universidad, el diálogo de los jóvenes, de los pueblos originarios, de las artes, de la técnica, de la cultura económica, de la cultura de la familia, de los medios de comunicación, entre otros. Todos podemos aportar al diálogo. Conclusión, el Papa nos invita a que nosotros, a partir de estos conceptos que son experiencias de vida conceptualizadas, nos dice: todos podemos construir un mundo mejor y nadie se puede restar. Es decir, estamos desafiados los católicos, esta es una invitación del Santo Padre muy sólidamente fundada, pero también es una invitación que todos los hombres y mujeres de buena voluntad, los hermanos de otras religiones, podemos hacernos cargo, porque es un desafío común que nos toca a todos, que nos impulsa a todos y que nos enseña a todos el camino que tenemos que realizar. Si queremos construir un mundo mejor, la fraternidad y la amistad social son dos elementos clave que pueden permitirnos la textura del futuro. Y concluyo, la imagen del buen samaritano es la columna vertebral que explica este texto, porque expresa la benevolencia de un desconocido que, comprometido con el otro porque es un otro cualquiera, pero es su hermano porque participan de un mismo camino, es capaz de vivir con él la caridad, la amistad y la donación de la vida, salir de sí mismo para hacer con él juntos un camino de sanación. Esto es a grandes rasgos la presentación. Ahora dejamos un espacio abierto para preguntas, para consultas, para dudas. Fue exactamente media hora, poquito más. El que quiere preguntar, como son muchas pantallas, yo lo invitaría a que podamos o levantar la mano a través del sistema de chat
o yo creo que es más fácil porque aquí yo solo puedo ver la primera pantalla, pero no puedo ver al resto. Padre, ¿le ayudo? Las personas Bien. pueden ir pidiendo la palabra por el chat, como usted dice, y a los que vamos a ir revisando las pantallas, que veamos con la mano levantada, les vamos a ir dando la palabra uno a uno. Perfecto, muy bien, Meli. Ahora en este minuto veo para partir a Carlos Tornero con la manito levantada, así que micrófono. ¿Ya? Ahora, don Carlos, puede activar su micrófono. Por la izquierda. Ahí, perfecto. Ya. Adelante. Hola, padre Cristian, gusto saludarte. Lo mío es muy simple. ¿Es posible tener copia de esta presentación que acabas de hacer tú? Por supuesto, se la voy a mandar a Iván y que él se la mande al que la necesite. Extraordinario. 1.000.000 de gracias. Muy claro, pero me gustaría poder revisarla y analizarla con mayor tranquilidad, no con tanto apremio de la hora. ¿Ah? Así que... Ahora yo invito a leer el documento también. Les puede servir como elemento para poder leer el texto. Perfecto. Muchísimas gracias, padre. Buenas noches. Eso era Bien. lo mío. Gracias. Tengo a don Luis Alberto López, que está con la mano levantada. Le voy a dar la palabra. Puede activar su micrófono en este minuto. Padre Cristian, perdón por la pregunta, pero desde el punto de vista de esta encíclica, nosotros como católicos, ¿qué mal hemos hecho en la juventud para que se incendien las iglesias y se paren en la calle a aplaudir el incendio? ¿Qué mal hemos hecho y cómo tendríamos que corregirnos? Gracias. Mire, yo creo que su pregunta es muy compleja porque yo personalmente creo que no me siento en grado de dar una respuesta absoluta, pero mirando desde la encíclica, creo que un debe de la sociedad chilena en general y que es fruto de un modelo cultural, económico, social, es que somos profundamente individualistas. Y ese individualismo es expresión de violencia. Y la violencia genera violencia. Yo, por supuesto, estoy en absoluto desacuerdo con cualquier manifestación de violencia, pero creo que es una sociedad que ha generado frutos de violencia y que tiene muchas expresiones de esta violencia. Yo personalmente pienso que una persona que hace un acto vandálico no entra dentro del circuito, creo que se salen del sistema y creo que siempre va a existir ese tipo de personas. Pero llevado a otros grupos que no son esos, creo que porque creo que la violencia siempre es condenable de donde sea, y me parece que las causalidades son complejas, pero sí diría desde la encíclica que tenemos un problema social en Chile muy profundo que es el individualismo. Y el individualismo, así como me hace indolente frente al dolor del hermano, paso de largo en el camino, como fueron otros antes del buen samaritano, y no vemos al marginado, no lo vemos, también ocurre que la persona que está en otra situación piensa que o tiene un modelo de desarrollo y de felicidad que no es real. Es decir, miren, si ustedes se meten a Instagram, que yo estoy explorándolo recién, quiero decirlo porque soy bueno para los mails y todas las cosas, pero para Instagram o Facebook soy malo. La oferta del mundo de Instagram es absolutamente falsa. Ustedes se han puesto, todo es exitoso, todo es bonito, todo es deportivo, todo es una maravilla. ¿Qué piensa un muchacho que no tiene nada de eso? ¿Qué piensa? O sea, yo creo que hay un problema social donde cada uno muestra su felicidad individual, pero que no es una felicidad colectiva donde otros pueden participar, y eso hasta cierto punto también es violento. Entonces yo creo que estamos en una sociedad que tiene expresiones de violencia muy fuertes, que es gravísimo lo que ha ocurrido, no solo en la iglesia, sino lo que ocurre en varios lugares, en varias situaciones, y que involucra a personas, heridos, gravísimo.
pero también me parece que esto es fruto de una sociedad crecientemente violenta en todas sus expresiones. O sea, yo creo que tenemos que hacer un examen de conciencia que pasa por cómo vivimos la caridad con el hermano, cómo dialogamos, cómo nos sentamos a conversar con el que piensa distinto. Por supuesto que esto no lo podemos solucionar los católicos solos, tenemos que solucionarlo entre todos. Pero me parece que es un trabajo que tenemos que hacer. Y San Pablo lo dice muy bien en una lectura hace 2 días o 3 días atrás, ¿cierto? Que al final dice, la justicia trae la paz. Y la justicia trae la paz porque la justicia es el trato del amor al final. El trato del amor. Cuando yo estoy hablando de las personas que estamos en criterio, no, yo excluyo el grupo que se preocupa de destruir porque me parece que no expresa lo que ocurre en la sociedad, pero la sociedad en su conjunto, excluyo a esos grupos que tienen, me parece, un análisis distinto. Es una sociedad que en su conjunto es muy individualista y que ve poco al hermano. O sea, no vemos al hermano en el camino. Y por eso es que el Papa dice fraternidad y amistad social. Son 2 elementos que nos hacen salir. Fraternidad y amistad social, que nos hacen decir el otro me importa. Diría yo como elementos iniciales, ¿cierto? Elementos iniciales. Mire, le pongo un solo ejemplo. No puede dejar de impresionarme que las personas que piensan distinto, por lo menos en situaciones como el Parlamento de la República, son enemigos acérrimos. Eso no es razonable. Cuando el Papa habla de la buena política, no es razonable que nuestros WhatsApp familiares, porque pensamos distinto, unos se retiran, otros se van. Hay algo en nuestra sociedad que expresa violencia en los modos. Cuando una persona opina algo distinto, que uno podría estar de acuerdo, no está de acuerdo, pero cuando le sacan la mugre a través de las redes sociales, eso es violento. Por supuesto que no se quema una iglesia, pero expresa algo que hay en el corazón que se va a manifestar en violencia, se va a manifestar en el estadio, cuando la Católica le gane a cualquier otro equipo, que es normal, entonces va a ocurrir que los de otro equipo se van a poner violentos. Y uno dice, atención, o sea, bueno, los de la Católica también algunos se han portado mal en las barras, pero o sea, que la gente sea tan saltona en cosas tan básicas, expresa que hay una violencia comprimida y que no hemos logrado caminar hacia una fraternidad social. No tengo la solución, pero veo claramente que hay un problema que no está resuelto en la sociedad chilena y que se expresa en la enemistad en las familias por la política, entre los políticos, entre los vecinos, la intolerancia por escuchar a alguien que piensa distinto, el afán por imponer un modelo o una forma de ser y el individualismo brutal que vive nuestra sociedad. O sea, conversando el otro día con una persona, con un joven, y uno le dice, padre, pero lo importante para mí es ser feliz. Entonces, la pregunta que sigue, ¿cómo vas a conseguir tu felicidad? Y me dice, padre, lo importante es ser feliz. Y me resaltó 3 veces. Es decir, el camino para la felicidad pareciera ser cualquiera. Hay algo que está instalado, que es muy sutil, pero que es violento y que se expresa de muchas maneras. La violencia siempre debe ser condenada. La violencia es un mal que mata a las personas, no es cristiano, no es evangélico y no es humano. Pero creo que tenemos un subsuelo violento que nos va produciendo problemas importantes a nivel social y cultural, no solo en Chile. Es un tema que nos excede, creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Es más complejo. Ricardo tiene la mano levantada. Ricardo, está silenciado. No, silencio. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí, Ahí sí, Ricardo, ya, sí, perfecto. Hola, padre, ¿cómo está? Hola, saludos. Mire,
Yo pensaba mientras escuchaba esto que evidentemente el Papa no escribió Fratelli Tutti para los chilenos, pero es casi como que lo hubiera hecho, ¿no es cierto?, en este momento tan especial. Y a propósito de eso, mi pregunta tiene que, no sé si es comentario o pregunta, ¿por dónde partimos? O más bien dicho, ¿qué rol puede tener la Iglesia o los católicos en esta nueva mirada para coser las heridas de los chilenos y restablecer el diálogo? ¿Cómo partimos? ¿Cómo parte las instituciones de la Iglesia? Incluso estoy pensando hasta en las universidades católicas. ¿Cómo parte la Iglesia y nosotros como comunidad para que esto sea posible? Mira, me atrevo a hacer algunos enunciados que creo que son importantes. Lo primero es que tenemos que dejar de ser una iglesia narcisa, es decir, que se preocupa de sí misma y que evidentemente que tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, pero creo que tenemos que, la pandemia nos ha enseñado que si bien que hay muchos otros que necesitan y que nosotros podemos ir al encuentro, que en el fondo es lo que nos dice el Papa, es decir, ser gestores de fraternidad, ser gestores de puntos de encuentro, de amistad social. Creo que me parece que ese es un elemento clave, es decir, la interacción con los grupos distintos de la sociedad y el ser capaz de mostrar una actitud samaritana, que no solamente la caridad, que está muy bien, sino también la disposición al diálogo, el respeto por el otro y el hacer que otros sean respetados, me parece que es muy importante. Yo creo que en los últimos 40 años, por diversas razones, hemos vivido muy ensimismados. Es decir, y lo digo por los católicos, pero creo que también es un fenómeno social mundial, que nos preocupamos mucho de nuestra organización. Y creo que se nos pierde de vista la misión. O sea, que el Papa vaya a Abu Dhabi al encuentro con los islámicos, o que vaya a Estocolmo, a los países nórdicos, para el encuentro con los luteranos. El Papa no está diciendo yo soy luterano, no está diciendo yo soy musulmán. El Papa está diciendo podemos caminar juntos. Pero cuando uno está tan preocupado de su metro cuadrado, es muy difícil. Entonces, diría como primero una actitud en salida me parece que es clave. Lo segundo, ser capaz de subrayar los puntos de encuentro que uno puede tener con los distintos. Y me parece que esto también es muy importante porque para los cristianos, mira, los cristianos no somos los artífices de la división, sino que tenemos que ser los que por antonomasia sabemos de convivencia, ojalá. Es decir, miren, la iglesia es súper diversa, todos somos diversos, tenemos ideas diversas, pero nos une el evangelio y nos une, como dice Hechos los apóstoles, que compartimos la vida, compartimos los bienes, que somos capaces de tener una amistad entrañable. Esa escuela evangélica del evangelio, tenemos que ser capaces de integrar a otros. En una sociedad tan atomizada y llena de muros, tender puente, ayudar a tender puente. Fíjate que en una población de Santiago, que no voy a decir cuál, pero a mí me impresionaba cómo la parroquia era el lugar de encuentro de las distintas iniciativas sociales que habían a propósito de la pandemia. A mí me parece que eso es una acción muy concreta, muy concreta. Y lo tercero, creo que tenemos que cuidar nuestros lenguajes. Cuando nosotros hablamos con lenguajes brutales, mira, cuando un católico es brutal, dicen, miren cómo es la iglesia. Cuando otro es brutal, nadie le dice nada, porque el mundo espera de nosotros algo distinto. Y los lenguajes, las actitudes y las formas nuestras, la forma de educar a los hijos, son muy importantes. Yo te digo, cómo construir el futuro es, voy a decir algo bien impopular, pero hay que intervenir derechamente en los métodos educativos de los hijos. O sea, hay que cambiar el circuito, porque nosotros estamos ya en una etapa de la vida, pero el Papa está pensando cómo construimos el futuro. El futuro significa, por ejemplo, la formación de los jóvenes, yo lo digo,
la austeridad es un patrimonio de la formación, la pobreza, la fraternidad, la diversidad, el vivir en una sociedad más plural y no tan burbuja, creo que son desafíos para construir un tejido social más fraterno. De lo contrario, los marcianos de Venus, que viven en un lugar, van a Júpiter, que viven en otro lugar, y los que piensan de una manera en un lugar, van a otro planeta en otro lugar y no se encuentran. No se encuentran. Y como no se encuentran, cuando se encuentran, Dios nos libre. Por eso es que las redes sociales son tan violentas, porque yo les puedo asegurar que si uno estuviera frente a otro, no le diría las brutalidades que se dicen en Twitter. No sería, porque el encuentro humano hace la diferencia. Tenemos que generar espacios de encuentro, y la iglesia es por antonomasia el lugar de encuentro. Entonces, me parece que por ahí va la vida, van algunas pistas de este camino, pero yo te diría, si tú me dices, lo más importante es hacer visible el individualismo para mostrar la fraternidad. O sea, Instagram es, todos bailan solos, todos muestran un mundo ideal, pero un mundo individualista, pero brutal. Es un mundo no real. Yo creo que estamos en un gran Instagram entre todos, digamos, que al final no tocamos los dolores del mundo y por lo tanto vivimos mundos paralelos que puede ser violento para otros. Creo que podemos construir mucha fraternidad en el encuentro, en las relaciones, en la comunidad, en las actitudes, en las palabras, en los gestos oportunos. Creo que podemos construir mucho. Isabel Margarita. Tu micrófono. Ahí sí. Ahí. Ah, no, no se escucha. Ahí. Vamos con otro mientras tanto, porque para no... Gustavo Rencoret, por favor. Ahí sí, ahora sí. A propósito de la pregunta que hacías tú, creo, cómo la iglesia, violencia, dentro de todas estas cosas, y cuando uno ve y lee libros, por ejemplo, este libro de Carlos Peña, de Pensar el malestar, y se encuentran cosas interesantes. Pero como Jesús hablaba en parábolas, voy a hablar una cosita bien corta que me llegó a través de un WhatsApp. La mayoría de los WhatsApp no son tan brillantes, pero me pareció que era interesante y me impresionó en lo concreto. Creo que Nelson Mandela decía: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando crezca, quemará la aldea para sentir su calor. Ese es un proverbio africano. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, niños, no comparten en absoluto la violencia y muy doloroso lo que ocurrió? Pero ¿cuántos niños que no han sido abrazados por su tribu y cuando crecen queman la aldea para sentir su calor? Yo creo que hay mucho en nuestra sociedad de egoísmo, de individualismo, de egocentrismo, etcétera, que son, no voy a decir la causa, pero impactan y la manera de reaccionar de los muchachos, ¿no es cierto?, con menos, y lo que decía el padre Cristian, el bombardeo de ofertas y de consumismo a que son sometidos, con la frustración consiguiente. Los problemas de la educación, que
tenemos, claro, un 70% de estudiantes universitarios que son primera generación en su familia, que van a la universidad. Pero resulta que lo que pensaban que era un título nobiliario prácticamente, desde el punto de vista de obtener un título profesional, no les sirve para nada, porque no encuentran trabajo adecuado, porque las posibilidades son más que por meritocracia, por genética. O sea, es una sociedad muy compleja. Entonces, creo que es un tema a trabajar, como diría el Papa, por todos. Y terminar a lo mejor con este, ahí están ellos, aquí estamos nosotros. Eso quería decir. Muy bien. Gracias. ¿Quién va? Bien. Isabel. Pero no. A ver que alguien más levante la mano mientras tanto. Tenemos a la señora que dice iPad. Tiene que activar su micrófono la señora que dice iPad. Usted tiene que activarlo. Nosotros le dimos el pase y ahora tiene que activar su micrófono. Mientras tanto, Isabel Margarita, ¿no le resultó el micrófono? no. ¿Ahora? Tampoco. Vamos, mientras tanto, pasemos a otro. Levante la mano, muestre la mano en la pantalla. A ver, Martín y Carmen Silva. Tienen que activar el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes, Padre Cristian. Antes que nada, le las gracias por esta hermosa presentación. Se escucha, ¿verdad? Sí, Perfecto. adelante. Creo que es muy positivo que la parroquia Los Castaños estén haciendo este tipo de cosas porque es básico para que los católicos podamos conocer algo tan fundamental como son las indicaciones que nos está entregando el Papa Francisco en este momento. Entonces, frente a lo que decía el señor Rencoré anteriormente, para que todos nos pongamos a trabajar, creo yo que a lo mejor sería bueno que por lo menos en Santiago nuestro monseñor indicara a todas las parroquias de la diócesis a que promuevan y que esto se insista y que no sea solamente porque ya esto es un poco selectivo, o sea, Los Castaños, yo no sé si en otras parroquias se estará haciendo, ¿ya? Pero que sea como bien masivo para que todos los católicos de Santiago y ojalá de Chile podamos a lo mejor participar en este tipo ¿cómo se llama? De reuniones donde se nos está explicando la orientación del Papa. Muchas gracias por esta presentación. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Isabel Margarita. Ahora sí que está con audio. ¿Lo logro? ¿Me escuchan o no? Sí. Ah, finalmente. Ya, qué bueno. Muchas gracias, Padre Cristian. Lo escuché el otro día a propósito de esta encíclica que parecía, incluso si uno la leía, que el Papa la había escrito para nosotros en el momento que está viviendo el país. Y yo quisiera saber cuál es su opinión respecto a cómo debería ser nuestro involucramiento como católicos en los procesos que vienen, digamos. Porque aparentemente esto sería un llamado a involucrarnos, a participar activamente y a ser parte de los procesos constitucionales que eventualmente iremos a vivir el próximo año. ¿Cómo ve usted la participación de los católicos? ¿Cómo debería ser esa participación? Mira, voy a poner un ejemplo. Una vez, en referencia a una persona, no voy a tratar de no hacer ilusión, pero la imagen es muy bonita, muy divertida, digamos. Decía, esta persona es tan católica, tan católica, tan católica que es insoportable. Es decir,
cuando uno se plantea frente a la sociedad y frente a la cultura, creo que es muy importante comprender que nosotros podemos aportar muchísimo a la sociedad amistosamente y fraternamente. Creo que en este sentido, si tú me preguntas, creo que en todos los ámbitos de la sociedad, no solo la política, el cristiano tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra. Hoy día uno echa de menos los políticos católicos, pero también echo de menos los músicos católicos, los médicos católicos, los ingenieros católicos, están, pero a veces nosotros pensamos que el catolicismo se vive en la parroquia o el movimiento o en las estructuras eclesiales, lo cual es un error garrafal y una interpretación del concilio que no leyó ni un punto de la Gaudium Spes. Por lo tanto, lo primero, a mí me parece que el cristiano tiene que ser menos Lumen Gentium y más Gaudium Spes, es decir, menos una vida intraparroquial, intramovimiento o intracongregaciones y una vida más secta. Yo sé que adintra, me parece que es muy mañosa la concepción, pero la imagen ayuda. Es decir, el cristiano está llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. No, el cristiano no gana, o sea, el cristianismo, el supercristiano no es el que es ministro de la comunión, que es muy bonito como ministerio, pero el cristiano está llamado a ser santo en la vida diaria. Y eso significa el involucramiento con la historia en los diferentes ámbitos de la sociedad. Lo segundo, creo que como cristianos tenemos que poner los puntos, el Papa lo dice, ser agentes de fraternidad y vínculo de paz. Creo que aquí es muy importante, por ejemplo, la interpelación a todos los que tenemos roles en la sociedad, y lo he hecho mucho nuestros obispos, a ser agentes de paz y bien, y no polvorines encendidos que buscan incendiar la pradera. Lo tercero es que es muy importante entender que hay católicos en muchos lados muy distintos. Es decir, cuando nosotros hacemos que el catolicismo sea una ideología, nosotros hacemos automáticamente que hay unos que están dentro y otros están fuera, y si nosotros leemos la teología desde sus orígenes, la iglesia, en la pertenencia a la iglesia hay muchos matices por los énfasis. Por supuesto que hay mínimos, hay elementos fundamentales, pero creo que cuando nosotros satanizamos a otro porque piensa distinto, ya es un problema. Creo que tenemos que ser agentes de diálogo. Y lo tercero o cuarto, me parece que nosotros podemos aportar muchísimo la preocupación por el bien común. O sea, yo aporto a la sociedad, por ejemplo, en temas tan relevantes como la libertad religiosa, no porque estoy cuidando a mi iglesia católica, sino porque eso es un bien fundamental, que es para toda la sociedad, para toda la cultura. Cuando yo defiendo, promuevo que los primeros educadores de los hijos son los padres y no el colegio, no es simplemente porque un iluminado en la iglesia lo dijo, sino porque sigue el flujo natural de una sociedad, de una cultura, donde los primeros educadores y responsables de los hijos son los padres y no una ley de la República. O cuando nosotros estamos viviendo la caridad, lo nuestro no es por un impulso ideológico. Nosotros vivimos la caridad porque el sin levene es la condición de posibilidad de ser cristiano. La solidaridad es un elemento esencial. La justicia social brota de la naturaleza del ser cristiano, no es simplemente un pacto social acomodaticio que nos conviene hoy día. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos un tesoro, que es el pensamiento social cristiano, que tenemos que llevarlo a la sociedad, y no es por una colonización social, es porque sabemos que es un bien para todos y queremos proponerlo con amistad. Me parece que por ahí va la cosa, y insisto, toda satanización solo genera violencia. Tenemos que ser capaces de no satanizarnos, de no construir muro, construir puente, y tener una identidad muy clara, es decir, yo quiero dialogar desde lo que soy, no desde lo que no soy, pero diciéndole al otro lo que soy no es una amenaza, es una oportunidad. Creo que ahí el Papa da, o sea, mire, el documento es súper luminoso, yo sé que algunos lo critican, pero yo diría, si lo leemos con detención, es una propuesta de humanidad entrañablemente amorosa, es decir, está fundada en el amor, insisto, la imagen del samaritano, la imagen del samaritano. Eso, no sé, otra pregunta.
Bien. A ver, por favor, la mano en la pantalla. La señora que tenía iPad. Está como en el primer cuadrito de arriba. Ah, sí. Active su micrófono. No se le escucha nada. Tiene que activar su micrófono. Hola. ¡Ahí sí! Ya. Ahí lo había hecho. No se le escucha. Está con el celular. No. Bueno, Bueno, ¿Alguien sí. más que quiera opinar mientras tanto? Estamos revisando las pantallas. ¿Alguien que tenga la mano en alto? la Vero, mi amiga la Vero que está ahí de la pastoral mapuche. Bienvenida, Vero, cuéntanos. A ver. ¿Berito Gormaz? Sí, la Vero Cuyén. Acá está. Ya, Berito, ahí. Ahí sí. Mari Compuché, buenas noches a todos. Quiero dar las gracias a ustedes, la parroquia Los Castaños, porque esto ha sido excelente. A usted también, padre. Encantado de volvernos a ver. Y siento que es un gran regalo lo que nos hace el Papa con este documento. Realmente es un documento bien profundo, bien fuerte, y una de las cosas que más me retumba es como el llamado que nos hace a la apertura universal en el respeto y en el diálogo, en el cual nos invita como a caminar, a escucharnos, a mirarnos, a observarnos, porque muchas veces miramos y no vemos quién está al lado de nosotros, quién camina con nosotros. Entonces, hacer puente unos con otros, porque cada uno tiene una riqueza y enorme, un don de poder compartir y entregar a otro. El ser el uno con el otro, y me quedo con lo de San Francisco, ser agente de paz y bien, que es volver a los orígenes de Jesús, a la sencillez, a la humildad, y creo que tenemos mucho que aprender unos de otros. Así que, Chantumay, gracias, buenas noches. Como dice la Vero, a mí un elemento importante es justamente el poder integrar a los grupos distintos en nuestra sociedad para hacerlos parte de una propuesta común, y que yo creo que tenemos un desafío ahí enorme como sociedad. Tenemos un desafío enorme y la Iglesia, yo sé que algunos se pueden espantar, pero yo creo que la Iglesia es maestra en la diversidad. Imagínense que el Señor convocó a 12 apóstoles, cada uno distinto. Ellos constituyeron comunidades, una más distinta que la otra. Después permeó lenguas muy distintas, el arameo, el hebreo, los griegos, los latinos, después los de la lengua eslava, los españoles, en fin, los franceses, diversidad de lenguas, diversidad de culturas. Y yo les quiero contar que habían aquí unos sacerdotes indios que tenían una imagen de la Virgen en la casa que estaba arriba de un elefante. Bueno, es que así ellos ven la imagen de la Virgen María. Son distintos. Tenemos los pueblos originarios que son distintos y que es parte de la riqueza. Tenemos que ser capaces como iglesia de mostrar que eso está en el ADN nuestro y que es una oferta para la sociedad. Es una oferta. Nosotros naturalmente estamos llamados a convivir de los distintos y están al ADN de la vida. La misma Trinidad, Dios trino es distinto. El Padre es distinto del Hijo, el Hijo es distinto del Espíritu Santo, y eso es la comunión perfecta. La vida humana está constituida en su textura por la rica diversidad que el Evangelio hace unidad, reconociendo la riqueza de esa distinción. Entonces me parece que hay un aporte para la sociedad de nuestra propia vivencia cristiana, de la propia vivencia cristiana, que es muy importante poder compartir. Eso diría yo.
Bien. Pues, le agradezco. Gracias, Padre le agradezco Cristian. mucho. Yo te Vayan lo a agradezco. comer los que no han comido. Padre Roberto, perdón, lo interrumpí. No, está muy bien. Gracias por lo que nos ha presentado en nombre de toda la parroquia y de todos los que hemos participado. Y esto tiene ciertamente un efecto maravilloso porque serán muchos los que van a pedir lo que tú has entregado y muchos serán los que se interesarán por leer bien y lentamente, como tú lo dijiste, la encíclica. Gracias. Y ahora te pido de todo corazón que nos des la bendición. Yo les voy a mandar, para los que les interese, les voy a mandar tanto el PowerPoint como un texto que escribí que les puede servir, si les sirve bien, si no, lo ponen en el basurero del computador, porque puede que le ocupe mucho espacio, pero si les sirve, bendito sea Dios. Y se los mando con el que se inscribieron, se lo voy a mandar a Iván, e Iván se los va a mandar a todos ustedes. ¿Les parece? Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios los bendiga, les regale su paz, su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los invito a difundir este precioso documento del Papa, este magisterio que ilumina la vida de la sociedad y que nos puede ayudar a construir más puentes y menos muros. Que Dios los bendiga mucho, que les vaya súper bien. Chau.